Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo dice. está? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 11 que trata sobre las dinámicas socioculturales. Vamos a ver sobre todo el avance del Renacimiento a la época contemporánea, como estábamos viendo en la anterior clase. Entonces nosotros recordemos que la sociedad siempre está en un cambio constante, los movimientos sociales, los medios de comunicación, la participación de las mujeres han transformado la cultura, la política y nuestra vida cotidiana. Vemos hoy en día que existen más movimientos sociales, más grupos que intentan luchar por los derechos, tanto laborales, sociales, culturales, y lo vemos nosotros en carne propia. Vamos a recordar la historia sobre todo de varias marchas. Entonces, ¿qué son las dinámicas socioculturales? Pues son procesos básicamente en cual las personas, las ideas, los valores cambian dentro de una sociedad. Ya vimos que desde el Renacimiento hasta la época moderna hemos cambiado mucho, avances tecnológicos, vino el boom de la tecnología. Entonces esto refleja en la manera en que nosotros interactuamos, sobre todo en la manera de nuestra cultura, la economía, la tecnología. Hemos cambiado muchísimo. Tenemos mejor acceso a, sobre todo a la, a la era digital. Entonces tenemos varios, por decirlo, varios ventajas a lo que tenían anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los factores para que se dé este cambio social? Pues primero los avances tecnológicos. Ya hemos visto que han aparecido nuevas tecnologías, ahora mismo hay nuevas páginas web, hay la inteligencia artificial, hay muchas cosas que han aparecido y hace poquito nomás. También han aparecido nuevas ideas políticas, a veces no las compartimos, a veces las compartimos, es donde más se genera esa controversia. También, como les decía, existen movimientos sociales para de sobra, ya se han convertido básicamente en los nuevos grupos políticos. Aquí en Ecuador nomás existen casi 16 grupos sociales que buscan más que todo liderazgo político y nada más, no se interesan de verdad por el tal vez por el medio ambiente, los derechos, etcétera. Entonces también la globalización, los medios de comunicación, ahora ya hemos dejado de parte la televisión, la radio, el periódico, ya no se lo usa mucho. Ahora es más, es las redes sociales que tienen ese boom, páginas web, cosa que la mayoría está en un celular, la mayoría de noticias tenemos acceso inmediato. Entonces lo vemos reflejado en nuestra vida diaria. La lucha por la igualdad, la de los derechos se sigue manteniendo como a lo largo de nuestra historia. ¿Cuáles son los movimientos sociales? Como les decía, han existido y existirán muchísimos que su finalidad son acciones colectivas, sobre todo buscan transformar la sociedad, defienden causas como la justicia, la paz, los derechos humanos, la equidad de género. Eso es lo que defiende cada movimiento social, aunque en la práctica ya es muy diferente, porque para politiquería es número uno, es facilito decir, pero luego del dicho al hecho hay un trecho, así que es complicado que estos grupos políticos de verdad se interesen por la sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos los movimientos sociales, sobre todo aquí en Ecuador, que han aparecido, que me voy a detener en uno de esos. El movimiento obrero, que sobre todo en los años 20, 30, 40, es donde lucharon y por eso tenemos los beneficios ahora, las 40 horas semanales, 8 horas diarias, derecho a un sueldo justo, derecho a tener la salud, etcétera, que eso debería darse cada trabajador. Entonces es obligado por la Constitución. Recordemos que la Constitución está por encima de todo. También está el movimiento indígena, que ya nos vamos a detener un poco en ellos. El movimiento feminista, que ha tomado fuerza, sobre todo desde el año 2010 para acá, y ha logrado grandes cosas. Por ejemplo, desde el año 2015-2016, las mujeres ya pueden ejercer poderes públicos. Ahora para la elección del presidente, ahora ya hay un presidente y una vicepresidenta, o al revés, una presidenta y un vicepresidente. Ya no pueden ser los dos hombres, ahora obligadamente es un hombre y una mujer. Igualmente en la asamblea, 50% hombre, 50% mujer es lo que se elige.
Así que han progresado mucho los grupos feministas. También existen las luchas estudiantiles que nosotros tal vez lo hemos visto en las noticias, sobre todo de las universidades que hacen protestas, hacen muchas, sobre todo muchas luchas que ellos les llaman, luchas sociales para tener más presupuesto para la educación y etcétera. Pero a veces, como les digo, a veces se mezcla entre la política y es muy confuso. De ahí los estudiantes obviamente han logrado grandes avances, han tenido el acceso a la educación gratuita en el tercer nivel, a la universidad. Recordemos cómo era antes, era un poquito más complicado entrar, ahora con un examen lo podemos hacer. También existen los movimientos ecologistas, los derechos civiles, que también han logrado. Recordemos hace 2 años que fue la consulta popular por allá para el Chocó andino. La mayoría de gente votó que no se extraiga. Entonces logran esos grupos ecologistas hacer eso, ¿no? Y el movimiento indígena, como les decía, nos vamos a detener aquí un poco porque el movimiento indígena desde el año 80, cada 4 años hay protestas, si se han dado cuenta, para sacar la Abdalá Bucarán, hubo paro. Luego entró Maguat, paro. Lucio Gutiérrez, paro. Rafael Correa como 3 veces, pero no llegaron a Quito, pero hubo paro. Entonces, acá con Lenin Moreno, paro. Con Lazo, paro. Con Novoa, tampoco llegaron a Quito, pero hubo paro. Entonces, miren cómo el grupo indígena es muy influyente en nuestra historia como país. Cada 4 años hay un paro obligatorio. Entonces, eso es preocupante desde la parte. La gente en el último paro ya no apoyó, la mayoría de gente estaba como confundida, no sabía si apoyar, no apoyar. De ahí está la controversia, pues, porque recordemos que para los demás paros la gente lo apoyaba, iban a las calles, les daban tal vez, les lanzaban comidita, agua, etcétera, les apoyaban. Pero ¿qué pasó en el último paro? Pues quemaron hasta la Contraloría, hicieron un desastre. Entonces la gente ya se dio cuenta que tal vez no buscan algo social para toda la comunidad, sino algo personal para los políticos que están a cargo, básicamente para sus líderes. Entonces en el último paro eso sucedió, la mayoría de gente ya se dividió, 50% apoyaba tal vez y el otro 50% no, que no haya paro, que no vengan porque si no destruyen, etcétera. Hubo esa controversia y ¿qué pasó? Que ya no tiene el suficiente apoyo, por decirlo así, el movimiento indígena. Entonces, y eso se ve reflejado en los líderes indígenas. Cuando quieren dar propuestas, no lo hacen. Por ejemplo, Marlon Vargas decía que quería subir el sueldo a $600. Ya, suena bonito para los ecuatorianos decir, sí, bueno, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo lo va a financiar? A veces es muy fácil decir propuestas, pero ¿con qué bases? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo lo hago? Eso es lo difícil, porque plantear soluciones es muy facilito. Reduzcamos el sueldo a los políticos, que bajemos esto. Es fácil hablar, pero la Constitución no me lo permite. Entonces ahí existe la controversia. Entonces tenemos que más que todo nosotros como personas argumentar, pensar, criticar objetivamente cada decisión que tomemos, sobre todo en la política, porque todos deberíamos involucrarnos sanamente. Entonces, como vemos, el papel indígena ha sido muy influyente. Si nos damos cuenta en nuestra historia, el grupo indígena está en todo lado desde que les dieron ese poder como decirle, poder comunitario, de salir a hacerlo prácticamente lo que ellos quieran. Pero eso ya se redujo, como lo vimos a carne propia, el último paro ya no tuvo ese apoyo. Entonces de ahí entran el papel fundamental los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación informan todo, básicamente, pero como les digo, la mayoría de personas ya no ven televisión, ya no escuchan la radio, ya no leen los periódicos. Ahora la mayoría de cosas es redes sociales, TikTok, Facebook. Entonces es mucho más fácil manipular esa información, distorsionar la realidad. Démonos cuenta en la anterior elección, aquí el domingo nomás, cómo era la campaña entonces, cómo era la campaña hace 20, 10 años, cómo salían en carros, salían a dar volantes, etcétera, de las propuestas. Ahora nada, no vimos casi nada. Es raro ver eso. Ahora las redes sociales que van a TikTok, contratan influencers, etcétera, en Facebook pagan publicidad y vemos ahí básicamente toda esa información.
y nosotros nos dejamos manipular muy fácilmente. Lo que vemos y apoyamos, fácil, es que al que le sigo en TikTok me dijo que vote no, y a veces, ¿por qué? No, es que él dijo. Me dijo que vote sí, pero ¿por qué? Pero no tratamos de justificar esas respuestas. Capaz que como votantes ni siquiera leímos las preguntas. Y ahí está el problema de que tenemos como sociedad. Nos falta un poco de educación, de ser un poquito independientes, de criticidad. Entonces eso tenemos que cambiar. Y con esto de las redes sociales tenemos que tener cuidado porque es muy fácil manipular, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito hasta comercial. Yo veo un aparatito y lo quiero y lo termina comprando, tal vez lo usa una vez y ahí lo deja en el rincón, ya ni más lo usó, una vez lo usó y de ahí se quedó. Entonces hay que tener cuidado sobre todo en las redes sociales. De ahí vino la revolución de los medios, como les decía. El periódico ya quedó atrás, prácticamente nadie lee. Una de 10 personas ha de leer. Entonces todo se ha transmitido al internet, la comunicación ha cambiado radicalmente. Hoy las redes sociales influyen en la política, en la cultura, en el comportamiento social. Las redes sociales influyen prácticamente en todo. Entonces siempre hay que tener ese cuidado, como les mencionaba. En los medios y la participación ciudadana, las personas todas tienen el derecho de expresar su opinión, denunciar injusticias, pero también deben participar activamente en temas sociales. Si puedo hacerlo a través de medios digitales, mucho mejor, porque podemos influir en las demás personas a que traten de cambiar, porque nosotros tenemos que mejorar como sociedad, porque por eso nos educamos, para formar un criterio propio. Si yo no logro formar algo propio, un criterio propio, pues no voy a mejorar como persona. Si me sigo dejando influenciar por personas externas que a veces ni conozco, ahí está el problema. Yo tengo que pensar primero como persona, formar mi criterio, pensar está bien, está mal, voy a tomar esta decisión a favor o en contra, pero ya lo hizo consciente usted, es su decisión. Entonces, cambiando ya un poquito de tema, el rol de la mujer ha cambiado mucho, sobre todo en este siglo. A lo largo del siglo XX, el siglo XXI, en estos últimos años, las mujeres se han convertido en, por no decirle, el punto central de este cambio. Ya participan en la política, han creado grupos feministas y han logrado cosas. Ahora ya es fácilmente ver mujeres políticas, en el mundo mujeres presidentas, primeros ministros, sí que se lo ve nomás. Aquí en Ecuador, 6, 7 mujeres que se gradúan de la universidad de 10, pues son mujeres, 7 de cada 10 son mujeres, es decir, tienen esa mayor, por decirle, ambición que tienen ellas de progresar, pues ahora se lo ve reflejado. En la universidad ellas entran a estudiar y lo logran, se gradúan la mayoría de ellas. Entonces, han liderado estos movimientos, sobre todo por la igualdad, la educación y la justicia, se lo ha visto muy claro, ellas lo han logrado. Entonces hay que valorar ese esfuerzo, porque recordemos que hace 100 años no más no tenían derechos, no tenían ni siquiera el derecho de estudiar la educación primaria. Entonces ahora ya tienen esa educación hasta tercer nivel, que es gratuita. Entonces hay que valorar ese avance. Obviamente existen cosas por cambiar, pero eso lo vamos logrando y hay que valorar lo que ya hemos conseguido. Entonces, ¿qué luchas históricas tenemos, por ejemplo, feministas? El derecho al voto y a la educación, con Matilde Hidalgo. Ella fue la primera mujer que logró el votito. Entonces ella ya es como que el pilar. Desde ese día pues comenzaron a aparecer varias líderes mujeres, por ejemplo Tránsito Amaguaña, Dolores Cascuango. Entonces ellas han influido en nuestra sociedad, han logrado igualdad laboral, política, ya no hay tanta violencia de género, porque no lo podemos decir que al 100% se ha eliminado, pero ya es un poco menos. La participación en movimientos sociales, la mayoría ya prácticamente es obligatoria, que exista mitad hombres y mitad mujeres, así que han logrado muchas cosas las mujeres. Por ejemplo, aquí les he puesto 3 líderes mujeres en el mundo que han logrado un cambio. Por ejemplo, Rosa Parks, que fue el símbolo de la lucha por los derechos civiles.
Malaya Yousafzai, defensora del derecho a la educación, sobre todo allá en Medio Oriente. Recuerda que en Medio Oriente es difícil el estudiar, la mayoría de mujeres no pueden estudiar hasta la educación primaria, de ahí no les dejan. Entonces por allá han surgido estos grupos que tratan de cambiar y eso es lo bueno. También tenemos a Rigoberta Menchú, pues líder indígena sobre todo de Guatemala, y ganó el Premio Nobel de la Paz por su influencia sobre todo en los derechos civiles de ese país. La diversidad y el respeto, hay que tener esa aceptación por la diversidad cultural. Recordemos que nuestro país es pluriétnico, es decir, hay muchas culturas. Nosotros tenemos que respetar eso, tener en cuenta que estos grupos étnicos son el pilar de las sociedades democráticas modernas. Además, la inclusión siempre va a promover justicia, equidad y el interés por mejorar la sociedad. Y la globalización cultural, como les decíamos, ahora ya somos un mundo globalizado, la información la podemos tener en un segundo. A mí me da la curiosidad de cómo era hace 500 años la vida, pues la consulto básicamente. Ahora tenemos hasta la inteligencia artificial y nos puede decir fácilmente, así era y nos da resumen. Podemos hacer varias cosas con el internet. Desde la cosa más sencilla como aprender a cocinar algo, me quedé solito y no sé qué cocinar, veo en YouTube un tutorial, veo, consulto en Google varias informaciones que tal vez tenga esa curiosidad. Entonces la globalización nos ha cambiado la vida, pero también ha generado una pérdida de identidad en algunos pueblos. Ya se van eliminando algunas etnias, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo se anda unificando, ya perdemos ese valor cultural que teníamos antes. Ahora recordemos que la Constitución daba 24, casi 25 pueblos étnicos, ahora ya solo quedan 16, entonces se van extinguiendo por la falta de interés de las mismas personas del grupo, van desapareciendo porque tal vez migran, tal vez ya les da vergüenza hablar su idioma, etcétera. Entonces pasa eso. La cultura y la juventud. Ahora recordemos que la mayoría son jóvenes y la mayoría entonces está con eso del boom tecnológico, las plataformas digitales. Entonces la mayoría de políticos van directo al voto joven, directo a hacer TikToks, a hacer Facebook, en Instagram postean fotos para llamar la atención de los jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante el arte, música, por ahí lo contratan a John Briel para llamar la atención de los jóvenes. En el arte, la tecnología, comienzan a regalar tal vez pases VIP, pero no sé, Spotify Premium, y así las políticas de los nuevos. Por ejemplo, ahora el presidente Novoa ganó gracias a los jóvenes, porque la mayoría de jóvenes votaron por él y por eso ganó. Entonces, ¿y qué influyó? Las redes sociales. Entonces, las redes sociales impulsan estas nuevas formas de expresión e identidad. Ahora los políticos perdón, ahora los políticos ya se han dado cuenta que las redes sociales son el punto. Por eso, como les decía, en la última elección del sí y el no, nadie hizo propaganda en carros, casi nadie dio volantes, todo en Facebook, todo en TikTok y nada más. Ya, nadie casi, ni un carrito vimos por ahí. Así que vemos cómo va evolucionando tanto la política como la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de nosotros actualmente? Primero, la desigualdad social y económica que va a estar siempre presente. No es que va a cambiar en 10 años o eligiendo otro representante va a cambiar. No, esto va a siempre estar presente, siempre va a estar, la desigualdad social siempre va a estar ahí, porque es el punto. Porque si no existen pobres, por decirlo así, pues no va a haber mano de obra. Entonces siempre va a estar así esto, no va a haber solución. Que digamos, ¿va a venir este presidente? No, es imposible. Ya siempre no va a existir ese contento, todos no van a apoyar a la misma causa. También existe la desinformación de las redes. A veces, hasta ahora, con inteligencia artificial creen noticias falsas, todo a veces nos confunden. Entonces siempre hay que tener, como les digo, esa forma crítica de ver las noticias, tanto en redes sociales, en televisión, ver, analizar y ser consciente de lo que voy
voy tal vez a emitir esa opinión. La discriminación y la violencia, lastimosamente, igual son pilares que van a seguir, no se puede eliminar de la noche a la mañana esto, va a seguir, no hay como reducirlo, pero no hay como eliminarlo, eso es la verdad, hay que decirlo. La preservación de la identidad cultural es lo más difícil que tenemos ahora como sociedad. Ya vemos cómo las diferentes etnias se van eliminando, se van desapareciendo porque no, tal vez por vergüenza, tal vez por desinterés, ya no transmiten a sus generaciones. Ya entonces se va eliminando esto de la identidad cultural, ya no festejamos tantas fiestas tradicionales y va a pasar, lastimosamente vamos a convertirnos en personas monótonas, así que es normal el cambio también. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que los cambios socioculturales muestran la fuerza de las ideas colectivas, es decir, todo lo que un grupo piense, la mayoría de veces todos lo siguen, como por eso siempre le hacemos énfasis en un rebaño. La mayoría, una persona dice y comienzan a seguir 100 personas, como el pastor y se va convenciendo a las ovejitas. Entonces, siempre hay que nosotros de tratar de formar nuestro criterio, ser conscientes en lo que decimos y cómo actuamos, ser personas éticas, que por eso nos estamos educando para ser mejores personas. Entonces, cuando toda una sociedad se una por una causa, vamos a lograr transformar la historia. De así no, si no me intereso, no, pues no va a haber un cambio. Ya, siempre tenemos que comenzar por nosotros mismos. Si yo cambio, va a comenzar a cambiar mi ambiente y de ahí vamos a cambiar, si Dios quiere, la sociedad. Entonces, vamos con el debercito, ya saben la plataforma. El debercito número 11, usted tiene que elaborar un ensayo de una hojita nomás para que no se le complique, de un movimiento social que haya cambiado su comunidad, su país o el mundo. Puede ser cualquier movimiento social, por ejemplo, la CONAIE, si quiere ser alguien de aquí de Ecuador, o por ahí de algún grupo político, o de un grupo ambiental, o un grupo feminista, ahí sí ya queda a decisión suya. Si quiere ser un grupo político extranjero, por ejemplo, el Partido Demócrata allá en Estados Unidos, ya. Ahí puede ser cualquier movimiento social que usted considere, lo puede consultar y lo redacta. ¿Alguna preguntita? No. Ya, no tenemos preguntitas, entonces esa ha sido la clase de hoy día. Espero verles mañana y nos vemos. Que tengan una excelente noche. De igual manera, buenas noches. Buenas noches.